Ser Historia, con Nacho Ares. Un ambiente parecido tenía que vivirse al norte de Irak hace prácticamente 150 años, cuando hombres como Henry Layard se acercó hasta ahí para redescubrir la historia de la antigua Mesopotamia. Una reconstrucción que nos acerca a ver cómo era el traslado de esos enormes toros de piedra, toros alados, los Lamassu, que hoy podemos ver en museos en París, en Londres, en Nueva York y en otros lugares, y que nos acercan, como digo, a la historia de antiguos pueblos como los asirios, los babilonios, en definitiva, como Henry Layard, a principios de la historia de esta sumeriología, de esta acadiología, en la segunda mitad del siglo XIX, pues se atrevió a dejarlo absolutamente todo en Occidente para dedicar su vida a la investigación como protoarqueólogo de estas culturas de la antigüedad. A la figura de Henry Layard vamos a dedicar el bloque principal de nuestro programa de hoy. Vamos a hacer historia. Comenzamos. Bienvenidos a Ser Historia. Como acabo de decir, la figura de Henry Layard, ese protoarqueólogo inglés de origen francés que estudió en Italia, un hombre de mundo, que en la segunda mitad del siglo XIX se acercó hasta el norte de Irak, la frontera con Siria, para redescubrir al mundo asirio, y fue capaz de desenterrar la ciudad de Nínive, toda una proeza. A él vamos a dedicar el bloque principal de nuestro programa de hoy. Luego viajaremos a Lisboa. Allí en el año 1755 se produjo uno de los terremotos más terribles de la historia, cuyo recuerdo prácticamente ha sido olvidado hasta nuestros días. Intentaremos recuperar un poco esa memoria. He vivido en estas tierras durante años. Mi padre y el padre de mi padre plantaron aquí sus tiendas antes que yo, pero ellos nunca oyeron hablar de estas estatuas. Pero he aquí que llega un extranjero desde un lugar alejado, muchas jornadas de camino, y camina hasta el punto exacto. Y hace una línea aquí y otra allá. Aquí, dice, está el palacio. Allí, dice, está la puerta. Y nos muestra lo que ha estado toda nuestra vida bajo nuestros pies sin que lo supiéramos. Maravilloso. Maravilloso. Acabamos de escuchar en la voz de Jorge Sánchez una carta recibida por Henry Layard en el siglo XIX, hablando de un poco de cómo eran el comienzo de esos grandes descubrimientos de la historia de la arqueología. Gente que había vivido en el mismo emplazamiento durante generaciones y que de pronto alguien quizá con un conocimiento más preclaro del entorno físico y sobre todo histórico de ese lugar descubre cosas maravillosas, ¿no? Como diría Howard Carter si estuviera a la entrada de la tumba de Tutankamón. Austen Henry Layard es quizá uno de los padres del mundo de la arqueología mesopotámica. Nació en el año 1817 y falleció en el año 1894. Fue incluso embajador en Madrid durante unos años, algo que yo desconocía hasta hace pocas fechas, que cayó en mis manos una biografía de este personaje tan apasionante y que yo descubrí pues siendo un adolescente, leyendo un libro fantástico, Dioses, tumbas y sabios, de C.V. Ceram. Lo hemos comentado aquí infinidad de veces, que me abrió los ojos de la arqueología y luego para convertirme un poco en lo que soy, ¿no? Ese egiptólogo de vocación y de pasión. José Luis Pellicer, bienvenido a Ser Historia.
Hola, ¿qué tal? José Luis Pellicer nos atiende desde la cadena SER en Valencia. Él es el editor de un libro fantástico publicado por Confluencias titulado Nínive, Historia de los descubrimientos en Mesopotamia, en donde se nos habla precisamente de la obra de Henry Layard. Es una obra, una versión corta de esa inmensidad de volúmenes que Layard escribió en el siglo XIX, libros que podríamos decir que eran casi de divulgación para el gran público, en donde se nos acercaba un poco la visión novedosa e ingeniosa de cómo fue ese descubrimiento de las grandes ciudades protagonistas en ocasiones de momentos protagonizados por grandes personajes de la historia bíblica. José Luis, Henry Layard, quizá uno de los primeros argumentos que él le llevó a ir a Mesopotamia, quizá era no solamente esa pasión por los viajes, esa necesidad de cambio de aires, sino también la búsqueda de sus propias raíces, ¿no? Algo muy común en esa sociedad victoriana de intentar justificar la historia bíblica, y qué mejor lugar que hacerlo en Mesopotamia. Sí, bueno, él realmente cuando inicia su viaje hacia Mesopotamia es más bien un camino de paso, ¿no? Él, junto con un compañero, se dirigía a Ceilán. Los dos habían estudiado leyes, que es la carrera que normalmente un joven de cierta posición estudiaba en la Inglaterra victoriana, y sin embargo, cuando pasaron por esa zona, por esa parte del Imperio Turco, él quedó ya fascinado por lo que vio, ¿no? Su compañero siguió hacia Ceilán, pero él quedó allí y realmente, como has comentado, el aspecto bíblico de la aventura pronto iba a tener mucha importancia, porque en esa época, naturalmente, la Biblia para la sociedad victoriana era algo muy, muy, muy destacado, y los descubrimientos que iba a protagonizar Layard iban a confirmar en parte algunas de las cosas que aparecen allí en la Biblia. Hay que imaginarnos un viaje lleno de peripecias, de peligros, quizá el argumento, la explicación más sencilla cada vez que hablamos de esos peligros de moverse de un lugar a otro, sobre todo por estar en un sitio en el que no conoces el idioma, no conoces la cultura, no conoces qué te vas a encontrar, porque en aquella época de Mesopotamia, de esa zona entre Irak, Irán, Siria, se conocía prácticamente nada, ¿no? Muy poco. Bueno, realmente muy poco. Él, cuando inició el viaje con su compañero, ya había contactado con la Real Sociedad Geográfica, porque realmente iban a atravesar territorios donde un europeo pues no había estado, ¿no? Había grandes blancos en el mapa de Asia y llevaban instrumentos y llevaban todo tipo de material para intentar trazar incluso planos por donde iban a cruzar, ¿no? Realmente adentrarse allí era un riesgo desmedido completamente porque la población local tampoco sabían cómo iba a reaccionar, y ver a un europeo o dos europeos recorriendo aquello pues realmente era muy arriesgado, sin duda. Además, imagino un poco el recelo de los autóctonos, de los árabes, como dice Layard, ¿no? En sus textos en aquella época los llamaban los árabes aquí, los árabes allá. Sí. Digo, el recelo de los propios habitantes del norte de Irak, de Siria, de Turquía, ante la llegada de un extranjero, y sobre todo buscando algo que ellos no veían por ningún sitio, porque estaba debajo de sus pies. A mí lo que más me llama la atención, tanto de Henry Layard, de Paul-Émile Botta, de todos estos grandes arqueólogos de Belzoni en el siglo XIX, que estuvo en Egipto en este caso, es cómo consiguieron desarrollar esas facultades protoarqueológicas muy burdas, lógicamente, si lo comparamos con la técnica actual, pero desde luego, pues consiguieron en muchas ocasiones los objetivos que se habían marcado, ¿no? Porque Layard era abogado, tenía ciertas inquietudes, había leído muchos libros, pero no tenía ni idea de arqueología, ni él ni nadie, porque no existía la arqueología como ciencia. No, realmente era pura aventura, ¿no? Y en esa aventura casi nació la ciencia de la asiriología, como nacería la egiptología y otras ciencias relacionadas con la arqueología. Pero lo que has dicho es muy interesante, en el sentido de que la población local realmente no entendía cómo alguien puede venir desde miles de kilómetros para buscar piedras, ¿no? Y esas piedras, ¿qué son? ¿Y para qué sirven estas piedras, ¿no? Realmente había mucha suspicacia, y las autoridades locales lo que pensaban realmente es que estaba buscando oro, ¿no? Así que lo sometían a estrecha vigilancia para ver si algún tesoro iba a aparecer, y ellos iban a quedar fuera de este reparto del botín.
Cuando él decía que solamente quería descubrir cosas antiguas y levantar a civilizaciones que estaban allí enterradas desde milenios atrás, realmente se encontraba con la incomprensión de la población, porque no entendían realmente esto. Uno de los principales objetivos que se marcó una vez allí, Henry Layard, fue la búsqueda de Nínive, esa mítica ciudad que aparece en el Antiguo Testamento, mencionada en innumerables ocasiones, y que quizá era el referente más antiguo que se tenía de una cultura, de una ciudad en el mundo victoriano. Si le parece, José Luis Pellicer, vamos a escuchar el testimonio que nos ha dejado Federico Lara Peinado, catedrático de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid, en relación a la importancia que tenía esta ciudad en la historia de la arqueología y sobre todo en la propia historia antigua. Nínive en la antigüedad fue una de las ciudades más importantes del imperio asirio. Es una ciudad que fue capital en tiempos de Sennacherib, capital imperial. Es una ciudad que está situada al norte de Irak, a orillas en el lado oeste del río Tigris, frente a la actual ciudad de Mosul. Sus ruinas, que ocupan nada menos que 750 hectáreas de superficie, las forman dos colinas, llamadas Tel Huyunjik y Tel Nebi Yunus. Y esta última es interesante porque está asociada al profeta Jonás, que según la Biblia había acudido a tal ciudad por orden de Yahvé para increpar a sus habitantes, a los ninivitas. Estas colinas fueron excavadas a partir de 1848. Se han detectado numerosos niveles arqueológicos y sobre todo grandes restos de tablillas. 30.000 tablillas han aparecido en distintos lugares de las dos colinas y sobre todo restos de templos, el templo de Istar, el palacio de Sennacherib, el palacio de Asurbanipal, y también se han encontrado enormes relieves, bajorrelieves, con escenas de cacería, con escenas bélicas de distintos reyes asirios. Fue capturada esta ciudad y destruida en el año 612 a.C. por los medos, pero en época romana se recuperó y fue un centro comercial muy importante, pero también fue destruida por los persas sasánidas. Seguimos hablando con José Luis Pellicer. Él es el editor del libro de Austin Henry Layard, Nínive, Historia de los descubrimientos en Mesopotamia, que acaba de ver la luz publicado por la editorial Confluencias. José Luis, escuchábamos ahora a Federico Lara Peinado, que para mí es otro de esos grandes mitos de cuando yo era estudiante en la Universidad de Valladolid y devoraba sus libros de Egipto y de Mesopotamia, hablando de la ciudad de Nínive. En efecto, Nínive fue un referente, ¿no?, para la historia bíblica, y buscar y encontrar, mejor dicho, Nínive, pues era la prueba palpable de que la Biblia tenía razón. Sí, en efecto, es así. En realidad, Nínive y Asiria aparece tantas veces citado en la Biblia y sin embargo no había pruebas palpables de esto, ¿no? El encontrar y el sacar a la luz estas ciudades y esta civilización para muchos era una demostración fiable de que la Biblia nos estaba diciendo cosas ciertas, y por eso quizás su libro, cuando apareció, tuvo tanto éxito, ¿no? Era un libro que apareció en 2 tomos, un libro de arqueología, aunque también es de aventura, y se vendió relativamente bien para ser 2 tomos de descripción arqueológica, ¿no? Lo cual indica que había mucho interés en la época por leer cosas acerca de civilizaciones que la Biblia citaba, pero de las cuales hasta ahora prácticamente no había nada, es cierto. Esa meta de encontrar Nínive no solamente era el objetivo principal de Henry Layard, sino también de otros protoarqueólogos, cónsules que trabajaban en la zona y que dedicaban su tiempo libre a esa fascinación, ¿no?, del mundo antiguo. Uno de ellos era Paul-Émile Botta, francés, cónsul francés en la zona. Él es el artífice de que muchas piezas en el Museo del Louvre, pues que exhiban un poco la historia de Mesopotamia, pues se deben a su trabajo.
A mí siempre me ha quedado la duda, ¿no? Los dos, aunque colaboraron y tuvieron esa cierta cordialidad, ¿no?, entre ellos, a pesar de que cada uno trabajaba para un imperio diferente, el francés y el británico, los dos, como digo, buscaban el mismo objetivo, la ciudad de Nínive, y en algunos libros de historia podemos encontrar en unos casos que el Nínive la descubrió Botha y en otros que Nínive la descubrió Layard. ¿Quién fue el verdadero artífice de este logro? Bueno, Botha se adelantó a Layard en las excavaciones. De hecho, cuando Layard pasó por allí, Botha ya estaba excavando, pero en esa época lo que no había seguridad es dónde estaba Nínive, ¿no? Realmente había muchos montículos, lo que llaman allí estos tells, ¿no? Estos montículos artificiales que escondían ruinas, y realmente Botha había hecho muchas excavaciones en la zona, había abierto muchas catas en el suelo, pero no había seguridad acerca de dónde estaba Nínive. De hecho, la mayor parte de las excavaciones de Botha luego se vio que habían sido en Jorsabad, que es otra de las ciudades asirias. El propio Layard excavó en Nínive, pero curiosamente gran parte de sus excavaciones corresponden a Nimrud, que era otra de las ciudades asirias, puesto que el imperio asirio tuvo varias capitales en el tiempo y varias ciudades importantes. Es cierto que incluso el libro de Layard, Nínive y sus ruinas, este libro en 2 tomos de los que hablábamos antes, se dedica en gran parte a Nimrud, puesto que él tampoco estaba muy seguro de dónde se encontraba Nínive, ¿no? Los detractores de Layard luego intentaron sacar punta a este error, ¿no?, que el libro de Layard en realidad estuviera dedicado más a Nimrud en el fondo que a Nínive. Luego Layard, en una segunda campaña de excavaciones, ya situó más claramente dónde estaba Nínive, dónde estaba Nimrud, ¿no? Y las cosas quedaron más claras. Pero en realidad, aunque Botha hizo excavaciones también en la zona, él tampoco era consciente de dónde se encontraba Nínive. En ese sentido, creo que Nínive corresponde a Layard, sin duda. Además hay que tener en cuenta el mérito de estar trabajando sobre una cultura, una civilización casi dando palos de ciego, en el sentido de que ellos quizá sabían muy bien qué buscar, pero no dónde ni cómo, porque la escritura cuneiforme todavía no había sido descifrada. Encontraban textos con estas pisadas de gallina, ¿no?, que decían más de uno, y que sin embargo pues eran una escritura propia de las culturas mesopotámicas del cuarto, tercer milenio y segundo antes de nuestra era, y claro, eso también era un hándicap, no conocer la escritura. Cierto, y por ese motivo la identificación a veces tan confusa, ¿no?, acerca de las ciudades y de lo que era descubierto. Layard copiaba incansablemente lo que encontraba, pero Layard no era filólogo. Él tenía una formación diferente, ¿no?, como hemos comentado antes. Él de joven viajó mucho, estuvo en Italia y él era un experto, por ejemplo, en pintura italiana, pero no tenía una formación de filología. Así que muchas de esas inscripciones eran enviadas a Rawlinson y realmente entre ambos, Layard y Rawlinson, se creó un tándem muy, muy, muy atractivo, porque Rawlinson sí que era un hombre más preparado para la tarea filológica y realmente Rawlinson estaba en el buen camino para descifrar el cuneiforme, pero era muy complicado en esa época, todavía no estaba muy claro cómo leer los antiguos signos y por lo tanto eso confundía mucho en la época. Recordemos que estamos, grosso modo, a mediados del siglo XIX, al norte de Irak, en la actual Siria, esas zonas que bueno, hoy están medio convulsas, ¿no?, por los problemas de la guerra que hay en ese entorno. En Mosul, por ejemplo. Efectivamente, y que, bueno, en aquella época, como escuchábamos ahora en la voz de José Luis Pellicer, nuestro invitado, quizá Layard lo que buscaba más era la arqueología, esas piezas que ayudaran a reconstruir un poco la historia. Y uno de los elementos más llamativos de todas las excavaciones que se han realizado en palacios en Asiria, en la antigua Siria, son los enormes toros alados con cabeza humana que podemos ver en Londres, en París, y que nos acercan un poco a esa magnificencia, ¿no?, de cómo eran estas culturas del pasado. Vamos a escuchar una pequeña recreación de cómo debió de ser el traslado de estos enormes bloques de piedra con forma de toro alado, y que, bueno, ahora explicaremos un poco en qué consistían ellos.
Para mediados de marzo, todo estaba dispuesto. El toro de piedra fue el primero en ser movido. La tierra y los restos de alrededor de la base fueron retirados. Se colocaron gruesas vigas contra el toro para soportarlo. Se aseguraron muchísimas cuerdas alrededor de su cuerpo. La fuerza de los 300 hombres de Layard se incrementó con un gran número de jinetes árabes que se habían acercado por pura curiosidad a echar una mano. Layard se ubicó sobre una pila de tierra alta que dominaba el pozo donde se hallaba el toro. Desde allí planeaba orquestar la operación. Fue un momento de gran ansiedad, dijo Layard, y también de gran bullicio. Había tanto ruido que la voz de Layard no lograba hacerse oír por encima del tumulto. Desesperado, comenzó a arrojar ladrillos y terrones de tierra a las cuadrillas para llamar su atención, pero, admitió, no sirvió de nada. Este texto aparece en la biografía de Henry Layard de Arnold Brackman. Bueno, decimos Layard, decimos Layard porque en realidad el origen de la familia era francés y a veces la pronunciación cambia un poco, ¿no? Aunque él siempre se sintió absolutamente inglés. Y escuchábamos, como decía, en la voz de Julio López, el traslado de uno de estos grandes toros alados, los Lamassu, que podemos ver, como decía, también en museos como el British en Londres o el Museo del Louvre en París. Pero ¿qué son estos toros alados? Escuchamos a Federico Larapeinado, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Madrid, que nos lo explica. Para contraatacar las influencias maléficas, los mesopotámicos crearon una categoría de genios protectores. Venían a ser estos toros unos ángeles guardianes que protegían a las personas y sobre todo a los edificios. Podían estar esculpidos en piedra, estos toros alados, eran monumentales, con alas y con cabeza masculina, barbada y con cornamenta o tiara, y estaban encuadrando las puertas de los templos y de los palacios. Estos toros alados, cuyo nombre técnico es Alat Lammu, funcionaron como genios apotropaicos y han sido hallados ejemplares en distintas capitales de Irak, Dur-Sarukin, Calhu, Nínive, y podían ser mirados de frente y de perfil. Esto es lo curioso, dado que tenían cinco patas. De frontal se veían 2 y de forma lateral se veían 4. Hoy se pueden admirar algunos ejemplares en el Museo Británico y también en el Museo del Louvre. José Luis Pellicer, editor de este libro fantástico Nínive, Historia de los descubrimientos en Mesopotamia, la obra de Austin Henry Layard. Quizá lo más vistoso de estas excavaciones, aparte de los increíbles relieves que podemos ver en el Museo Británico, con la famosa escena de la leona herida, algunas escenas incluso reconstruyendo cómo eran el traslado de estos toros en la antigüedad, son precisamente esto, ¿no? Los Lamassu son las piezas más llamativas. Sí, desde luego. En realidad es lo que además más miedo daba a la población local, ¿no? Cuando se sacaba uno de estos, cuando se desenterraba y se quedaba al aire libre, realmente cundía el pánico entre la población local porque pensaban que era un genio maléfico, que había sido desenterrado del mundo subterráneo y realmente que no debía estar allí, ¿no? Layard cuenta en sus memorias más de una ocasión como al dejarlo a la intemperie y buscar algún medio de transporte para estas inmensas moles, al regresar al punto de excavación, el genio alado, el toro alado, había sido reducido a escombros por la población local porque no entendían realmente que estos eran restos arqueológicos y no demonios o genios que era mejor dejar donde estaban, ¿no? Ahí también tenemos un ejemplo de la incomprensión de la labor a la que se enfrentaba Layard, ¿no? Cuando sacaba a la luz estos inmensos relieves. Incluso el propio Layard habla de, claro, veían que con
técnicas de ingeniería bastante rudimentarias, pero muy avanzadas para lo que se creía o se conocía en la época. Incluso pensaban los árabes que estaba utilizando artes oscuras, ¿no?, para hacer levantar estos inmensos bloques de piedra de cientos de toneladas. Pero lo llamativo de no solamente el hecho de estos relieves que decía ahora que se pueden ver en el Museo Británico, sino también quizá más olvidado, ¿no?, aunque de no menor importancia, la biblioteca de Asurbanipal, que descubrió en uno de sus palacios. ¿Asurbanipal o Asurnasirpal? Nunca me acuerdo. En este caso es Asurbanipal. Asurbanipal, con algunos de los textos de la literatura más antiguos del mundo, ¿no?, como la epopeya de Gilgamesh, y que nos acerca un poco a esos aspectos más humanos del mundo de los asirios, donde realmente, claro, estamos acostumbrados a ver esos relieves con esas figuras forzudas, escenas muy crueles de guerra, de cacería. De guerra, la mayoría. Y sin embargo, pues tenían su sensibilidad, ¿no? Sí, en cierta manera, esta biblioteca apareció en la segunda campaña y fue algo impresionante. Son cerca de 22.000 tablillas que realmente suponen un material inmenso para trabajar sobre la cultura asiria, pero también sobre la cultura mesopotámica en general, porque los asirios, cuando conquistaban territorios, además de desplazar a la población, además de estos movimientos inmensos de gente que provocaban, también se llevaban muchas cosas, y entre las cosas que se llevaban, pues bibliotecas enteras, también esculturas de Babilonia, de otros lugares que conquistaban, y por eso esta biblioteca realmente es un elemento sorprendente, ¿no?, para poder conocer toda la historia de Mesopotamia y también las leyendas, como decías, las leyendas y la cultura mesopotámica, y nos dan una imagen quizás de los asirios no tan brutales, ¿no?, como pensamos, sino también como inclinados, ¿no?, a reunir estas vastas colecciones literarias. Desde luego que sí, son una de las culturas más fascinantes del mundo antiguo, que fue redescubierta de alguna forma por Austin Henry Layard en el siglo XIX, y que podemos redescubrir nosotros ahora, en el siglo XXI, de la mano de este libro, firmado por el propio Layard, Nínive, Historia de los descubrimientos en Mesopotamia, y que ha sido editado para la editorial Confluencias por nuestro invitado José Luis Pellicer. José Luis, se nota en tus palabras y en el tono de tu voz la pasión por la figura de este arqueólogo, y solamente darle las gracias por habernos transmitido, como digo, esa emoción en estos minutos aquí en Ser Historia, y por habernos, como digo siempre a nuestros invitados, habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias, Nacho, por la entrevista. Ha sido un placer estar con vosotros hoy. Es un carnero de lapislázuli con patas de oro. Irónico que se apoye en el árbol de la vida, encontrándose en un lugar tan lóbrego. Los cadáveres tienen los brazos doblados sobre el pecho. Algunos de ellos llevan una copa junto a la boca. ¿Piensas lo mismo que yo, Leonard? Parecen sirvientes reales que siguieron una comitiva fúnebre para luego inmolarse junto a los restos del monarca. Ser Historia, madrugada del sábado al domingo, con Nacho Ares. Cadena Ser. Henry Layard, todo un personaje maravilloso, ese redescubridor del mundo de Nínive, de los asirios, muy conocido en el mundo anglosajón, pero que lejos de él, pues es prácticamente un personaje anónimo. Ser Historia, en la cadena Ser, con Nacho Ares. Estaba fregando las cosas del té cuando ocurrió este terrible suceso. Comenzó con el traqueteo de los muebles. Las cosas que había ante mí saltaron para caer luego a mis pies bajo la mesa. Miré a mi alrededor y vi cómo las paredes se cimbreaban para derrumbarse poco después ante mis ojos. Yo también perdí el equilibrio. Me levanté como pude y salí a toda velocidad. Solamente podía susurrar el nombre de Jesús en mis labios.
Acabamos de escuchar en la voz de Miriam Martín una pequeña dramatización de una carta escrita por una religiosa, una joven monja, Kitty Witham, que escribía a su madre en Inglaterra sobre las vivencias que ella había tenido el 1 de noviembre del año 1755 en Lisboa. Esta fecha es una fecha negra en la historia de Portugal, porque es el momento en el que a las 9:30 de la mañana tembló la tierra como nunca lo había hecho antes. El terremoto de Lisboa, que según las crónicas hoy podría calibrarse entre 8,5 y 9 en la escala Richter, es sin lugar a dudas uno de los más terribles de la historia moderna. Fueron cientos de miles las personas que perdieron la vida en este terremoto. La ciudad, la capital de Portugal, tuvo que reconstruirse por completo porque fue una masacre dividida en 3 partes. Primero, el temblor de tierra, que llegó, como decía, a las 9:30 de la mañana. Luego el incendio que provocó este terremoto. Y a las 11, casi 1 hora y media después, el terrible tsunami de olas de casi 15 metros de altura que durante minutos interminables estuvo destruyendo toda la ciudad. Es curioso porque este terrible terremoto, que ha sido olvidado por gran parte de la cultura occidental, por gran parte de muchos de nosotros, dejó una profunda huella no solamente en Portugal, en el Algarve, al norte de Marruecos incluso se hablan de algunas crónicas de poblaciones enteras que desaparecieron, engullidas por la tierra. Una de ellas incluso habla de 5.000 desaparecidos, no muertos, desaparecidos, porque fueron engullidos por la propia tierra. Sin embargo, también el hecho de que el terremoto tuvo muchas consecuencias en la península ibérica, en España, desde prácticamente Asturias hasta Andalucía. Huelva y Cádiz fueron las ciudades más dañadas. Cádiz recibió olas en ese tsunami de casi 15 metros de altura que entraron en 3 ocasiones en la ciudad, derribando todas las murallas que rodeaban a la capital andaluza, destrozando y aniquilando la vida de miles de personas, ¿no? Muchos lo han olvidado, pero el eco del terremoto de Lisboa en España fue increíble. Yo recuerdo cuando, siendo niño, en mi época vallisoletana, que yo pasé allí en Valladolid en mi infancia y parte de mi adolescencia, recuerdo que mi padre me comentaba que una de las 2 torres de la catedral se había derrumbado precisamente a mediados del siglo XIX por los desperfectos que había sufrido a la mencionada torre debido al terremoto de Lisboa. En Extremadura, en Andalucía, al norte, en Asturias, muchos edificios se vieron absolutamente dañados y fue necesario reparar cubiertas, grietas, debido al eco de ese terremoto que sufrió Lisboa en el año 1755. Hay que pensar que este terremoto se sintió incluso en lugares del centro de Europa, como Suiza, el norte de Italia, Inglaterra también, algunas zonas de los Países Bajos. El epicentro estaba a unos 300 kilómetros al oeste de Lisboa, en pleno océano Atlántico. Sin embargo, esa virulencia, como decía antes, de casi 9 en la escala de Richter, pues dejó una densa mancha oscura, una mancha negra en la historia moderna de Lisboa. Hemos hablado con Nerea Riesco. Ella publicó hace unos años, lo recordaréis, en la primera temporada de Ser Historia, participó en nuestra agenda, hablando precisamente de El elefante de marfil, una novela publicada por Grijalbo, en donde comienza con la historia del eco de este terrible terremoto de 1755 en la ciudad de Sevilla. Hemos estado precisamente en la capital hispalense hablando con Nerea, y esto es lo que nos ha contado de la documentación, de la historia y del eco que todavía pervive de esos momentos fatídicos del 1 de noviembre del año 1755, el terremoto de Lisboa. Nerea Riesco, bienvenida a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? Gracias. El 1 de noviembre del año 1755 sucedió una tragedia que muy poca gente se acuerda de ella.
Pues efectivamente así es. Es curioso porque yo que vivo en la ciudad de Sevilla y que además hay un monumento que habla de ello en la Plaza del Triunfo, pues realmente hay muy poca gente que sabe que Sevilla ha sufrido varios terremotos, pero este fue grave, afectó a la Giralda, hubo muertos, hubo edificios destruidos y bueno, realmente fue un terremoto tal y como los que vemos ahora en televisión y nos llevamos las manos a la cabeza pensando que esto nunca puede suceder en las zonas en las que vivimos, ¿no? El epicentro estaba, creo recordar, a unos 300 kilómetros frente a la costa de Lisboa. La ciudad, la capital portuguesa, fue la más afectada. Sin embargo, es la triple tragedia que sufrieron los portugueses. Primero el terremoto, luego el incendio provocado por la destrucción de edificios y luego, en tercer lugar, el tsunami. Afectó sobre todo el tsunami a la costa atlántica de la península, ahora la ciudad de Sevilla donde vives, pero sobre todo Cádiz y Huelva, ¿no? Pues sí, efectivamente, porque ese tsunami, es cierto que el terremoto lo conocemos como el terremoto de Lisboa, porque la ciudad que realmente más afectada se vio fue la ciudad portuguesa, pero Huelva y Cádiz, la costa, se vieron afectadísimos por esa ola gigantesca que nosotros ahora ya conocemos como tsunami, pero que no es más que esa ola enorme que se produce tras un maremoto y que se llevó por delante las murallas de Cádiz. Además hay crónicas de la época que hablan de que las murallas, las piedras, los sillares de piedra se deshacían, o sea, se los llevaba el agua como si fueran terrones de azúcar, ¿no? De la intensidad de la ola. Y al final, esa muralla tuvo que volver a reconstruirse. Había barcos que aparecieron encima de montañas de la gente que estaba faenando. La isla de León, que ahora es San Fernando, está totalmente destruida también. En definitiva, fue un desastre de la misma categoría que los que vemos ahora en televisión, lo que decía antes, que nos pensamos que no nos va a afectar, pero que pasó aquí al lado. Esas olas increíbles de 15 metros que arrasaron la ciudad de Cádiz, y sobre todo, tú lo que reflejas muy bien en tu novela El elefante de marfil es la documentación que hay, ¿no? Un poco en Sevilla, que podemos decir está muy alejada de la costa, pero también los efectos del terremoto llegaron aquí de una manera bastante virulenta y hay historias increíbles, algunas muy hermosas, ¿no? que tú recoges, como digo, muy bien al comienzo de tu novela. Sí, además es que el inicio, o sea, toda la historia del elefante de marfil está pensada sobre ese terremoto y fue a raíz de leer una relación de sucesos de aquel momento que está narrada en verso, impresa por la imprenta de la Viuda de Haro, que estaba en lo que ahora es la Avenida de la Constitución, que antes era la calle Génova, y ahí se relataba con una pasión y una intensidad y una fuerza esa historia del terremoto en verso, además, contado para que se lo aprendieran de memoria los ciegos y lo recitaran por las calles, para que llevarlo como una especie de protección, acompañarlo llevar en las carteras, llevarlo las mujeres en las enaguas o dejarlo debajo de la cama como protección. Y la verdad es que esa historia me conmovió tantísimo que dije, tiene que ser el comienzo de la novela. Lo más interesante de todo quizás es la trascendencia que ha tenido en la cultura popular, ¿no? A modo de leyendas, de tradiciones, como esa que me comentabas un poco antes, de las dos santas sujetando la Giralda, ¿no? Que me parece una historia hermosísima. Sí, además, todo el que venga por Sevilla, o los que somos de Sevilla, pues lo sabemos, ¿no? Pero todo el que se viene por Sevilla y seguramente se va a encontrar con esa imagen, porque está en casi todos los edificios oficiales, en la catedral está esa imagen, en el Palacio de San Telmo está esa imagen, está en alfarerías, porque además son dos santas alfareras, son Santa Justa y Santa Rufina, que se las ve siempre se las representa como dos gigantes al lado de una Giralda que es del mismo tamaño que ellas y la están sujetando, ¿no? Y se asegura que la Giralda no llegó a caer porque ellas la sujetaron, porque realmente la Giralda, como cuentan las crónicas, cuando hubo el terremoto se movía, se cimbreaba de un lado a otro y las campanas sonaban muchísimo y se quedó dañada. Hubo
había grietas en la Giralda. Hemos estado comentando que bueno, que no se podía circular durante 3 meses siguientes, no se pudo circular por el centro de la ciudad con caballos ni con coches de caballos, porque realmente estaban muy afectados los edificios, y hasta que no se reconstruyeron, hasta que no se pusieron bien los cimientos, no se pudo volver a estar por allí. Y estas 2 santas se supone que son las que hicieron el milagro de Santa Justa y Santa Rufina, de sujetar la catedral, la Giralda en concreto, para que se mantuviera en pie. No hay que olvidar que ese 1 de noviembre a las 9:30 de la mañana era Día de Todos los Santos, un día que en el acervo cultural también de la tradición judeocristiana tiene esa importancia por ese reencuentro con los que ya no están con nosotros. Y precisamente ese sábado, que ayer en sábado se estaba celebrando una misa en la catedral, una misa que tuvo que ser parada por el cimbreo, lo comentabas ahora, de los muros del edificio, y que también da nombre a una historia que podemos ver en la plaza que hay justo enfrente de la construcción de la catedral. Pues sí, porque como decías, la misa no se llegó a terminar, la misa de difuntos, porque empezaba a moverse la catedral y de hecho, bueno, pues dentro del propio edificio empezaron a caer cascotes, y se dice que uno de los muertos, porque en la ciudad murieron 6 personas, y se dice que uno de los muertos es un niño que estaba dentro de la catedral porque le cayó un cascote del interior del templo. Como no se podía, como decía, como no se podía terminar la iglesia, en la misa ese día, pues lo que hicieron fue salir fuera de la catedral y fueron a una placita que en aquel momento estaba al lado de lo que era la lonja, lo que es ahora el Archivo de Indias, y se pusieron allí y allí terminaron la misa. Ese lugar ahora mismo se conoce como Plaza del Triunfo. En él, si somos curiosos, nos acercamos a ese edificio, a ese templete, podemos ver que hay una placa de mármol en la que se puede leer toda esta historia del terremoto y ese agradecimiento que la ciudad le hace a su Dios para agradecerle que bueno, que solamente hubiera habido 6 muertos, que a pesar de que hubo bueno, pues muchísimos daños materiales, pero claro, sabiendo todo lo que había sucedido en Lisboa y en otros lugares, que aquel terremoto había matado a miles y miles y miles de personas, pues aquello era como un milagro, ¿no? Y por eso se llama la Plaza del Triunfo y todavía está ahí, celebrando ese triunfo sobre el terremoto. Lo curioso, como decíamos al principio, es el recuerdo, lo fútil que es, en el sentido de que nadie se acuerda de esta historia, y me parece una historia increíble que a ti te ha inspirado para escribir esta novela, pero que podría inspirar a muchos otros artistas a hacer obras parecidas, ¿no? Y es un miedo, iba a decir, es una precaución que tenemos que tener ahí presente, porque en cualquier momento se puede repetir. Claro, es muy curioso, lo estábamos hablando antes, porque cuando la novela salió al mercado, pues hicimos rutas, la ruta del elefante se llamaba, que de hecho bueno, se puede todavía encontrar en internet, en Google Maps, y que se hace ese recorrido de la novela y se pasa por esa Plaza del Triunfo. Y cuando iba con la gente que había leído la novela o que la acababa de adquirir y hacíamos ese recorrido, y si eran gente de Sevilla, lo que dices, la gente no tenía ni idea del terremoto. Llegábamos a la Plaza del Triunfo y tampoco tenían ni idea de que allí en esa placa de mármol se describía aquel desastre tan enorme. Y como tú dices, es curioso, podría servirnos de inspiración o de, no sé si de inspiración, pero de lección, ¿no? De saber que no es, los desastres naturales no son algo que por fuerza pasan en otro lugar que no es el nuestro, que en cualquier momento, bueno, pues la tierra puede temblar, da sorpresas, como ha ocurrido en Italia este verano, y de pronto se mueve en lugares cercanos. Y de hecho, bueno, pues está esa teoría de que cada X tiempo se mueve en los mismos lugares, ¿no? Y bueno, eso también te hace pensar un poco, ¿no? Porque nos acercamos a las fechas en las que parece que se tendría que repetir el seísmo, y bueno, hay que estar prevenidos, aunque no sé hasta qué punto se puede controlar o conseguir que no nos afecte demasiado, pero bueno, todo lo que se pueda. Bueno, nosotros de momento en este programa de historia lo que hacemos es recordar los aspectos más históricos que han dado lugar a muchas leyendas, algunas de ellas, como decíamos ahora, muy hermosas, que hemos comentado en los últimos minutos con nuestra compañera Nerea Riesco, escritora, periodista. Nerea, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues muchísimas gracias a vosotros.
Hasta aquí este programa 412 de Ser Historia, que hemos dedicado principalmente a la figura de Henry Layard y también al terremoto de Lisboa, ese momento trágico del año 1755 que en cualquier momento se puede reproducir y puede volver a ocurrir aquí en la península y en el resto de Europa. Ya sabéis que si queréis contactar con nosotros lo podéis hacer a través de todas las plataformas que vais a encontrar en nuestra página web www.serhistoria.com. Fermín Agustí, como siempre, ha estado en la producción del programa, Carlos Nicolás a los mandos de esta máquina del tiempo y Enrique Hernández en la edición de audio. Delante del micrófono y en la dirección, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con las noticias, Jesús Soria y su ser consumidor. Hasta la semana que viene.